Buenas noches, damos gracias a Dios por este día, por este tiempo que Él nos permite estar en esta plataforma virtual y en esta oportunidad estamos atravesando la tercera clase de El Cristo que recibimos del seminario de Argentina Clama, Reino 1298 y también compartiendo con los alumnos de Mirando Nuestra Sobreedificación. Así que sean todos bienvenidos. Espero que les pueda servir estas clases que estamos soltando, que estamos brindando. Este, para algunos quizás, los que me escuchan cotidianamente, hay cosas que se repiten y para otros quizás sea la primera vez, pero siempre es interesante poder escuchar lo que el Espíritu está diciendo a través de cada una de las palabras. Así que les invito a que puedan abrir su espíritu, puedan abrir su entendimiento y dejar que el Espíritu trabaje en cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración, si les parece. Padre de la gloria, te damos muchas gracias. Gracias por este día que has preparado. Gracias por este tiempo extraordinario en el cual, Señor, podemos estar, Señor, en este espacio de enseñanza. Gracias por esta plataforma. Gracias por los hermanos que forman parte. Gracias por Argentina Clama. Gracias por cada uno, Señor, de los que se toma tiempo y se dedica, Señor, a escuchar las clases. Declaramos, Señor, en esta noche que tu palabra y que lo que se va a ser enseñado, Señor, seguirá trabajando intensamente en cada uno de nosotros. Te damos gracias y declaramos que esta clase, Señor, será una clase en la cual tú seguirás trabajando intensamente en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, retomando un poquitito lo que hemos abordado la clase anterior. La clase anterior hablábamos acerca de el pasaje que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13, San Mateo 16, 13, en la cual dice lo siguiente. Voy a releerlo, ya lo leí anteriormente, pero voy a releerlo, y dice la escritura 16:13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros dijeron que era Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús le dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a sus discípulos que nadie dijera que él era el Cristo. Siempre estudiando estos pasajes, eh, si bien el propósito de Jesús, la única intención que tenía Jesús desde que nació, toda su vida fue prepararse para ir a la cruz. No era opción no ir a la cruz. La única opción o el plan eterno era ir a la cruz. Pero de alguna manera trataba o insistía con sus discípulos para ver si en sus discípulos nacía, en sus discípulos se generara, esto es una perspectiva mía, se generara ese despertar de que se pudieran dar cuenta quién era realmente Jesús, ¿no? Entonces por eso insiste en preguntarle, por eso insiste en comentarles y decirles qué dice la gente, pero qué dicen ustedes. Entonces, Pedro soltó una frase que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces entendemos por lo que dice Jesús
que Dios fue el que le abrió los ojos a Pedro, y Pedro pudo ver lo que Jesús era en realidad. Dijimos anteriormente que Jesús era un envase y que Cristo era el contenido. Entonces Pedro pudo ver el contenido, no estaba mirando a Jesús, no estaba mirando lo temporal, sino que estaba mirando, o tuvo acceso por unos minutos a la eternidad en donde estaba Cristo establecido. Entonces abrió sus ojos espirituales Dios. Entonces a eso hace referencia Jesús cuando dice: sobre esta roca, o sobre este fundamento, o sobre esta clave que es la revelación, voy a edificar mi iglesia. Es decir, que va a venir por parte del Padre la revelación de lo que es el Hijo para la edificación de su cuerpo. Entonces vemos que sus ojos son abiertos, pero las últimas palabras que le dice fueron las palabras que: no digan a nadie, ni comenten a nadie. Una cosa es recibir revelación y otra cosa es pasar la información de boca a boca, o de persona a persona. Si hablaban, solamente sería algo de información, sería un comentario, sería algo que llamaría la atención, pero no tendría lo que Jesús quería en realidad proporcionar a los discípulos. Entonces, vemos que la iglesia católica de repente habla acerca de Pedro como el sucesor de Cristo. Por eso Pedro significa roca. Entonces, el catolicismo apunta a que Pedro es el fundamento de la iglesia. En realidad es la revelación. Y decíamos el otro día que el único que revela a Cristo es el Padre. Esta es una acción vertical, no es una acción horizontal, sino que es una acción horizontal, no vertical. Horizontal porque es del Padre hacia cada uno de nosotros. Yo, como persona que ministra, como persona que enseña, no puedo soltar una revelación, decirles: yo le voy a ministrar una revelación, porque es incorrecto. Lo único que estamos soltando es, para mí fue una revelación, pero cuando yo lo suelto es una información. Pero esa información, en el contexto correcto, en el espíritu correcto, va a trabajar en la persona que lo está escuchando, porque va a hacer que pueda despertarse cosas en su interior. Recordemos que Cristo se imparte en vida en nosotros, Cristo está en cada uno de nosotros, y todo lo que nosotros necesitamos conocer está en nosotros, está envasado en nosotros. Tenemos que descubrir al Cristo que portamos. ¿Y cómo lo descubrimos? ¿Cómo descubrimos eso que de repente está en nosotros, implícito? A través de el escuchar la palabra correcta, que va a ir como desbloqueando determinadas revelaciones en nuestro interior, y vamos a saber cuáles son y cómo caminarlas y cómo trabajarlas. Por eso necesitamos escuchar las palabras correctas. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hoy en día hay mucha información dando vuelta, mucha frase bíblica dando vuelta, mucha frase motivadora dando vuelta, pero todo eso nos termina llevando a un punto en el cual nos intoxicamos. Eso sería un término que hemos acopiado en este tiempo, que es el término infoxicados. Nos terminamos intoxicando de información, pero nosotros necesitamos entender que no solamente necesitamos escuchar esa palabra, sino que esa palabra tiene que hacerse vida en nosotros. Comemos de Cristo cuando la palabra entra en acción. Decíamos el otro día que una cosa es hablar de Cristo, porque todo el mundo puede hablar de Cristo, cualquiera puede hablar de Cristo, pero no todos pueden manifestarlo, porque hablar de Cristo no cuesta nada, pero expresar a Cristo cuesta todo, cuesta la vida misma, porque necesitamos ser crucificados para que esa vida que está en nosotros sea expresada. Por eso hay mucho por escuchar y pedir al Espíritu que vaya
afinando nuestros oídos, de que esta temporada pueda ser una temporada en la cual podamos escuchar la palabra viva, no la palabra motivadora, no la palabra que te quiere impulsar, no la palabra que te quiere llenar de elogios o te quiere llenar de situaciones en la cual podamos conquistar determinadas áreas, sino que podamos contener la vida que es la que necesita ser transmitida. Entonces, entendemos que vamos a hablar acerca de, de Jesús y de Cristo. Entonces, vamos a entender que Jesús y Cristo son dos cosas o son dos operaciones distintas. Hay una notable diferencia entre Jesús de Nazaret y de Cristo. Jesús es el Cordero que el Padre preparó antes de la fundación del mundo. Y esto a veces hay cosas que en la Biblia como que te dejan revolando, ¿no? Porque, vos fíjate, antes de la fundación del mundo, dice, Jesús es el Cordero que el Padre preparó antes de la fundación del mundo. Imaginémonos antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando no existía absolutamente nada, cuando todavía no se había realizado la creación. Y ya estaba un cordero, ya había un cordero, pero si todavía no había sido creado el cordero, el primer cordero, ¿cómo puede ser? Pero ya estaba la imagen de ya estaba la idea de ese cordero antes que el cordero fuera creado. Un cordero que nosotros nos damos cuenta cómo es, ¿no? Pero dice que es una figura, Jesús, de un cordero. Entonces, pero fue preparado antes de la fundación del mundo. Y vemos que Jesús vivió 33 años. Su vida fue muy corta, pero Jesús es Dios mismo y siempre ha existido desde la eternidad. De los 30 y 33 años de vida, su ministerio se desarrolló en 3 años. Es decir, que estamos frente a una limitada vida de 33 años, 30 años de preparación y 3 años de ministerio. Esto nos da el entendimiento que tiene que haber mucho para prepararnos. Tenemos que prepararnos mucho, porque si no nos preparamos mucho, terminaremos hablando incoherencias. Una cosa es que haya una gracia, pero muchas veces la gracia muchas veces la gracia no colabora con la madurez, porque desde la gracia podemos soltar una palabra. Y decía un mentor mío, decía, escucharlo predicar desde el púlpito, pero nunca lo lleves a cenar a tu casa. Es decir, que hay gente que desde el púlpito puede hablar desde la gracia, pero cuando se baja del púlpito habla un montón de incoherencias. Todo lo que sos en el púlpito tiene que ser cuando te bajas del púlpito. No tiene que haber una dicotomía, sino que tiene que haber una realidad que es Cristo, tanto cuando estás predicando o tanto cuando estás en el supermercado comprando la provisión de la semana. No puede haber una disociación. Tenemos que ser reales, tanto en un lado como en el otro. No puede ser que seamos súper cuando estemos predicando y cuando andamos por ahí, nada que ver con lo que estamos hablando. Por eso necesitamos entender eso y tenerlo en claridad. Jesús es el Cristo despojado que se hizo hombre y su condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Cristo siempre ha existido, incluso antes del nacimiento de Jesús y después de la muerte de Jesús. La Biblia muestra el ministerio de Jesús en los evangelios, pero el ministerio de Cristo ha estado presente aún antes del Génesis y estará en Apocalipsis. No estoy diciendo que son dos personajes distintos, es uno solo, solo que Jesús es manifestado en un momento para una función específica. Es decir, Jesús era el que portaba al Cristo cuando transitaba en esta tierra. Lo que Jesús hablaba era extraordinario, pero nadie lo entendía. Nadie lo podía comprender, porque para decodificar lo que Jesús decía,
hace falta tener un decodificador, y el decodificador se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se nos fue impartido desde la cruz, que ha activado nuestra área espiritual, es la que nos ayuda a decodificar lo que en ese momento Jesús portaba, que era el Cristo. Por eso él insistía con los discípulos, inclusive los llevó al monte llamado el monte de la transfiguración, se mostró cuán real era. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Quiso hacer una enramada, nunca entendió que Jesús quería como que la gracia aumentara, como que la revelación aumentara, porque Pedro en un momento dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces es como que parecería que Pedro iría en el conocimiento, en el aumento del conocimiento, pero terminó diciendo, hagamos una enramada, como sujetémonos a lo temporal, sujetémonos a este tiempo, sujetémonos a este momento que es tan extraordinario, pero estaba hablando de lo temporal. Una cosa es que hubiese dicho, qué tremendo esto eterno, y que se le hubiese abierto los ojos nuevamente a la eternidad y que pudiera haber contemplado la eternidad de Cristo, pero sin embargo solamente fueron palabras temporales, que aún después hablaba acerca de que Jesús no va a la cruz, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Es decir, que ese Pedro, que parecería ser que había visto algo extraordinario, terminó hablando cosas que no tenían sentido para lo que había dicho inicialmente, porque faltaba algo, que era esa capacidad espiritual de entender. Jesús, cuando estaba caminando, transitando, todo el poderío, todo el poder radicaba en la persona de Jesús, porque estaba portando a Cristo. Por eso que Jesús portaba necesitaba darlo a la humanidad. Por eso tuvo que pasar por la cruz, para que eso que estaba encapsulando al Cristo pudiera ser liberado para todos aquellos que le conocieran y que le aceptaran como su único Salvador. Entonces, tenemos que entender que hay dos tipos de roles, ¿no? Cuando hablamos de Jesús y cuando hablamos de Cristo. Entonces, una cosa es conocer a Jesús de Nazaret y otra cosa es conocer a Cristo, aunque en la misma persona las funciones son abismalmente distintas, porque a Jesús se le puede traicionar, abofetear, latigar, escupir, crucificar, pero a la persona de Cristo es intocable, nadie podrá hacerle tal cosa a Cristo. Cristo es el Rey soberano, el que está sentado en su trono, al que toda rodilla se dobla, por lo tanto no hay quien pueda mantenerse en pie y hacerle daño. Entonces, de repente cuando nosotros, paréntesis, de repente cuando nosotros hablamos y decimos o entendemos que estamos con Cristo juntamente sentados en lugares celestiales, o que Cristo está sentado a la diestra del Padre, entonces vemos que hay una posición. Tenemos que prestar atención a la posición que tiene Cristo. ¿Cuál es la posición que tiene Cristo? La posición que tiene Cristo es una posición de descanso. El que está sentado está descansando. El que está sentado es porque ya hizo la labor que tenía que hacer. Cristo no se levanta cuando nosotros lo activamos. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer lo hizo en la cruz. Por eso de repente cuando nosotros soltamos palabras, levántate, Señor, pelea con tus enemigos. Él ya peleó y ya venció. En la cruz ya venció todo. Él ya se paró y descendió hasta lo más profundo y ya venció en ese gran desfile de gloria, dice la palabra. Entonces, Colosenses. Entonces no podemos pretender que Jesús o Cristo se levanta a pelear. Hizo todo, Él está descansando. Por eso muchas veces no entendemos el descanso. Muchas veces estamos como agobiados o estamos en afanes porque no hemos entendido el descanso que nos proporciona Cristo. Fíjate otra cosa, Dios, ¿qué es lo que hace? Dios crea. En 6 días crea
a todo el mundo, a los animales, a los vegetales, a todo. Entonces, cuando él ve la obra terminada, él entra en el descanso. Él contempla lo que había creado, entonces entra en ese reposo, en ese descanso. Es decir, que nosotros no entramos en ese reposo, no entramos en ese descanso si no vemos la obra de Cristo y si no vemos lo que Él ha hecho. Entonces siempre estamos como viendo a ver lo que va a hacer y no vemos lo que Él ya hizo. Por eso hay cosas que necesitamos ir analizando analizándonos a nosotros mismos. Seguimos. Ese Cristo que se le reveló a Pedro fue el que se encarnó en Jesús. Jesús fue el cuerpo que Cristo eligió para manifestarse a los hombres. Bien lo dijo Juan, y aquel verbo se hizo carne. A Jesús de Nazaret se puede ubicar en la historia un país, pero a Cristo no se lo puede ubicar en dicha historia, ya que ella está escondida en el Padre y Él se le revela a quien Él quiere. Jesús de Nazaret es judío, en cambio Cristo no tiene nacionalidad terrenal, sino celestial. No se le puede adjudicar documentos de ninguna tierra. Podemos saber de Cristo, podemos saber acerca de Jesús, muchas por ver películas, por leer libros, pero poco se ha difundido de Cristo. Poco se conoce y se predica acerca de Cristo. Lo que se conoce es lo que el Padre ha dado a conocer. Para conocer y saber de Jesús de Nazaret, solo hay que leer libros, incluyendo la Biblia, pero para saber y conocer de Cristo hay que ir al Padre. El Padre es quien lo revela. Y acá hacemos referencia a lo que decíamos anteriormente en Mateo 17, ya que cierto día Pedro, Jacobo y Juan se fueron a un monte muy alto, el llamado monte de la transfiguración, y Cristo se mostró a través de Jesús. En Jesús habitaba el Hijo de Dios, el Cristo. Esta es la combinación perfecta para operar en la tierra, fusionando el factor divino con lo humano. Ningún espíritu tiene licencia para operar en la tierra sin un cuerpo. Es decir, todo lo que Dios va a hacer, siguiendo este entendimiento, todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de su cuerpo, a través de Cristo. ¿Y quién es su cuerpo? Nosotros somos su cuerpo. Todo lo que va a suceder en la tierra que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de su cuerpo, lo va a hacer a través de nosotros. Lo va a hacer a través de cada uno de nosotros. Por eso, lo único que somos nosotros, somos un recipiente que contiene la vida de Cristo y la vida de Cristo se tiene que dar a conocer a través de nosotros. Pero nuestro vaso necesita estar limpio para que la vida de Cristo sea una vida de Cristo genuina y que no esté mezclada con la humanidad que portamos. Recordemos que ningún espíritu, decíamos, no puede accionar directamente en la tierra, necesita un cuerpo. Por eso Dios necesita el cuerpo que somos nosotros para manifestar a Cristo. Nosotros no manifestamos a Cristo a través de nuestras acciones. No manifestamos a Cristo a través de lo que nosotros podamos, mostrar físicamente o mostrar intelectualmente o mostrar correctamente, porque lo que necesitamos manifestar es la esencia. Un comportamiento no necesitamos manifestar. La religiosidad nos enseñó que había que comportarse porque éramos hijos de Dios y había que dar el ejemplo y había que ser ejemplo que todos vean. Entonces nosotros nos vestíamos con saco, con corbata, nos peinábamos a la gomina, es decir, que había una apariencia, es decir, que venía algo externo porque venía algo a enseñarnos y quería modificarnos.
Entonces había testimonios que decían, si el Señor me transformó. Entonces aparecía uno que estuvo borracho, uno que golpeaba, es decir, en muchas situaciones que aparecía con cara lavada, que aparecía con traje, que aparecía con corbata, pero lo único que era una apariencia, porque la religión lo único que lleva es a aparentar. Jesús confrontó a toda una generación y le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por afuera están pintados bien de blanco, pero por dentro hay muerte en ustedes. Y la religiosidad lo que hizo es inculcarnos que era la apariencia lo que había que llevar. No importa lo que pasaba en casa, no importa cómo se criaban tus hijos, no importa lo que sucedía de puertas para adentro, lo importante es que se pueda ver en la vidriera personas reformadas. Y lo único que ha hecho eso, ha hecho que la gente reprima, es decir, no lo puedo, pero llega el momento en el cual ya no hay más y lo termina haciendo, es decir, reprimió, porque no hay un cambio de naturaleza, era solamente un aguantar de no hacer cosas malas. Y de eso no se trata de que haya un cambio de naturaleza producido por Cristo en nosotros, pero para que el cambio de naturaleza se produzca en nosotros necesitamos conocerlo a Él. Necesitamos saber de Él. Jesús era el cuerpo de Cristo en la tierra. En otra oportunidad, ya Jesucristo resucitado, se les apareció a dos de sus discípulos que iban de camino a Emaús. Y mientras ellos conversaban de todas las cosas que habían acontecido, Jesucristo se les apareció en la conversación. Les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces es interesante notar el tratamiento que le dieron estos discípulos al Señor. Lo trataron como extraño, como forastero. Es decir, no le reconocieron. No lo conocieron. La respuesta de ellos fue hablar de un tal Jesús nazareno, varón profeta, poderoso en obras y en palabra. ¿Por qué no le conocieron si era el Señor? Dice que sus ojos estaban velados. Fue hasta que el Señor entró a la casa de ellos, partió el pan, bendijo y ahí sus ojos fueron abiertos y le conocieron. Este tipo de casos sucede hoy en las congregaciones y ministerios. Muchos conocen de Jesús de Nazaret, conocen lo que él hizo, conocen lo que él dijo, conocen sus obras, conocen sus milagros, conocen sus discursos, conocen sus parábolas, pero no conocen a Cristo porque los ojos del entendimiento están velados. Están velados. Jesús hablaba con ellos, pero ellos no le conocieron. Imagínate estar tantos años con una persona que hablaba seguramente todo el tiempo enseñando, todo el tiempo ministrando, todo el tiempo aconsejando, como todo el tiempo impartiendo. Entonces, no le conocieron. No se dieron cuenta quién era en realidad. Alguien que le había hablado tantos años no le conocieron. Por eso hay tanta gente que puede hablar de Cristo, conocer sus sermones, conocer los versículos bíblicos, pero no lo conocen a Cristo. Jesús de Nazaret cumplió la misión para la cual fue enviado, ser el cuerpo por donde a través de él se manifestará Cristo, ser el cordero que quita el pecado del mundo. El profeta Isaías pudo ver a Jesucristo en sus dos dimensiones. 700 años antes de la llegada. Él dijo, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Es decir, que pudo ver las dos dimensiones. Pudo ver a Jesús y pudo ver a Cristo 700 años antes de que naciera. ¿Qué quiere decir esto? El niño que nació fue Jesús, pero el hijo que se nos dio es Cristo el Mesías.
Entender esta dimensión de lo divino y lo humano es extraordinario. Entonces, nosotros somos las personas indicadas, el ser humano es lo indicado para hacer lo que Dios tiene que hacer en la tierra. Dios no puede meterse directamente, sino que necesita un cuerpo, necesita del cuerpo de Cristo, necesita de nosotros. Por eso nosotros nos conectamos a través del Espíritu con nuestro Padre, pero también nos comunicamos con las demás personas. Somos el nexo, somos el nexo. Las personas no van a ver la mágica pantalla. Hay tantas pantallas extraordinarias, hay pantalla LED que vemos en los grandes eventos, son extraordinarios, pero no va a aparecer un día la imagen de Cristo en esas pantallas, no va a aparecer la imagen de Jesús en esas pantallas, no va a decir, este es el Cristo en esas pantallas, no va a suceder. Todo lo que se va a conocer a la humanidad es a través de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, que somos los miembros del cuerpo de Cristo. Todo lo que la gente va a ver y va a conocer de Cristo va a ser a través de nuestras vidas, y no es de tu comportamiento, sino de la vida que podamos soltar. Es decir, cuando nosotros soltamos una palabra, cuando nosotros hablamos una palabra, hay vida que comienza a ministrarse, hay vida que comienza a soltarse, hay vida que comienza a tomar el ámbito, hay vida que comienza a tomar, el ámbito se comienza a tomar, el ámbito se comienza, es como algo que comienza a irrigarse. Eso es la vida, ese es el ámbito de la vida de Cristo. Si no hay ámbito de la vida de Cristo, lo demás no tiene sentido, porque es Cristo o no es nada. No hay otra cosa, no hay términos medios, no hay grises. O hay vida de Dios o no hay vida de Dios. Y la vida de Dios es la que se produce dentro de nosotros por el entendimiento de su vida y el proceso que nos hace entender acerca de su vida. Por eso no habrá pantallas. Lo único que habrá un cuerpo que exprese la vida de Cristo. Es eso a lo que nosotros necesitamos apuntar. El profeta Zacarías estuvo por años pidiendo un hijo, y vino el ángel y le dijo, tu oración ha sido escuchada. No sé cuántos años habrán pasado, 80 años quizás, 70 años, ya cuando parecería ser que ya no servían para la procreación estos dos ancianos, Dios le dice que le iba a dar un hijo. Entonces no le creyó, no pudo creer. Es decir, que mantenía la conversación con el ángel, pero no le creía. No era lo raro, era el ángel, lo raro era que iba a tener un hijo. Quedó mudo por incrédulo. Es decir, que vio la oportunidad de su vida y quedó mudo por incrédulo. Sin embargo, dice que Simeón, otro sacerdote, que estaba en su casa y movido por el Espíritu, dice que fue al templo donde traían a Jesús para entregarlo. Y lo tomó en sus brazos y dijo, listo, ya estoy hecho. Mis ojos han visto la salvación. Mis ojos han visto la salvación. Hay una oportunidad que se nos es dada. Hay una chance que se nos es dada. Y tenemos que estar con ojos bien abiertos, porque es una oportunidad que tenemos de poder ver esa redención. A veces estamos tan metódicos, tan estructurados, tan cuadrados en nuestros pensamientos, que no vemos la redención que está delante de nuestros ojos. Por eso hay que prestar atención en esta temporada. Una de las cosas que también necesitamos abordar es que la revelación es algo progresivo, es algo que se va dando, es algo que se va acoplando. No hay más revelación de la que ya fue escrita. Lo que se nos está dando es la iluminación para ver lo revelado.
No hay más revelación de la que ya está escrita. Lo que tenemos ahora es iluminación progresiva de su espíritu sobre lo escrito. Esta obra de la gracia no es un privilegio de algunos iluminados o ministros especiales. No hay gente especial, sino derecho de todos los santos. Dios no reveló su palabra en un todo completamente o en un momento específico de la historia, sino que a través de los hechos y acontecimientos sucesivos en la historia. Desde su iluminación tenemos el resumen perfecto de la escritura. Es un libro, una historia, un propósito y una persona, y esa persona se llama Cristo. Por eso tenemos que entender que tenemos que permitir que la palabra venga y que pueda ir acomodando lo que está en nosotros. No todo lo que está en nosotros necesitamos tipo sacar todo, no, hay cosas que están en nosotros que necesitan ser reacomodadas, necesitan ser ordenadas, porque la revelación se va acoplando a lo que nosotros vamos entendiendo y va como aumentando hasta que todos alcancemos esa meta de llegar a esa perfección que es Cristo. La revelación es puro don de Dios, que sale de su boca para encontrarse con el hombre. Es decir, que no es que hay alguien genio de la cual descubre una revelación, no, la revelación es escritural, se revela, decimos, la revelación es puro don de Dios que sale de su boca para encontrarse con el hombre. En la revelación escritural, Dios se revela a sí mismo al hombre y lo hace partícipe de su plan eterno con relación a su Hijo por medio de llamarlo a la obediencia de la fe en amor a su nombre. Dios revela o Dios se revela a sí mismo al hombre y lo hace partícipe en el plan eterno con relación a su Hijo. Nosotros somos participantes, somos partícipes. Alguien en algún momento quizás, como me había pasado a mí, que tanto que venía profeta, que tanto que venía ministro, que tanto te profetizaba, te lleva a un punto que vos parecerías ser que sos el salvador del universo y que sos la cuarta persona de la Trinidad Divina, porque Dios me necesita, Dios necesita salvar al mundo y tiene que usar a alguien y me ha elegido a mí. No, somos participantes de un propósito eterno que ya fue establecido, que nos conviene es poder conocer ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? Mucha gente que ministra, mucha gente que predica, mucho profeta que anda dando vueltas por ahí, suele soltar una frase y esa frase es, Dios tiene un propósito con su vida. Y la gente parece que se eriza todo cuando alguien le dice, Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito especial, extraordinario y exclusivo con tu vida. Entonces terminamos hablando en lengua. Y en realidad es cierto, y hay un solo propósito, que todos podamos expresar a Cristo. Ese es el macro propósito, que todos podamos expresar a Cristo. Esa es la funcionalidad que nosotros tenemos en esta tierra. Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, Dios nos ha elegido desde el vientre de nuestra madre con ese propósito de que podamos expresar la vida de Cristo, de que podamos expresar. Entonces, cuando entramos dentro de la sabiduría de Cristo, del entendimiento de Cristo, cuando entramos en el carril correcto de poder entender todo lo que Él establece a través de la revelación progresiva, entonces nosotros nos volvemos más perfectos. Entonces nosotros comenzamos a hablar más correctamente. Es decir, que necesitamos ser más puntuales, ser más específico en lo que vamos hablando. Eso es perfección. Vamos hablando lo correcto para que la expresión de Cristo que nosotros demos sea una expresión correcta y no sea una expresión cargada de imaginación,
cargada de cosas irreales, cargada de fantasías, cargadas de cuentos de gente grande, sino que sea la imagen genuina de Cristo. Para llegar a la unidad de la fe necesitamos tener la unidad del espíritu, usar las mismas herramientas interpretativas y enfocar el texto bajo la misma óptica en el nuevo pacto que el nuevo pacto establece. Desde el nuevo pacto, el libro, la historia, el propósito y la persona son vistas sin velos. Es decir, cuando yo comienzo a entrar en el entendimiento correcto de la persona de Cristo, veo que Cristo siempre estuvo presente en las Escrituras. No es tema del nuevo pacto, no es tema del Nuevo Testamento. Cristo estuvo presente siempre en las Escrituras. Por eso necesitamos conocerlo a Él para que esos velos sean corridos y que podamos ver en las Escrituras la persona de Cristo. Ver su persona en todas las Escrituras. La revelación progresiva nos enseña que la palabra de Dios se fue desarrollando a través de los siglos. El principio de la revelación progresiva significa que Dios no revela todo en un momento. No es que un día se le ocurrió a Dios revelar todo, ni tampoco establece las mismas condiciones para que cada uno de los diferentes periodos. Esto también pasa en nuestras vidas. Es progresiva la revelación. En nosotros es progresiva la revelación. La revelación, decíamos en algún momento, la revelación nos habla de Cristo, nos habla el Padre, nos da a conocer de sí mismo y nos hace partícipe, decíamos, de su plan eterno con relación a su Hijo. La revelación nos da a conocer del Padre y del Hijo. Entonces, si nos da a conocer la vida del Hijo, y el Hijo es Cristo, y Jesús cuando transitó por la tierra dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús dijo, lo que yo contengo que es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo es la verdad. Si seguimos ese silogismo, podemos darnos cuenta que Cristo es la verdad. Entonces, cada vez que recibimos o se nos ilumina algo revelado, es una verdad que se nos revela. Entonces, nosotros no podemos ser acumuladores de verdad, de verdades. Necesitamos ser administradores de verdades. Pero una verdad no solamente se menciona, sino que una verdad se hace carne en uno y es gobernante en uno. Es decir, que la verdad se hace vida en tu vida cuando esa verdad te gobierna. Si la verdad que escuchaste, mencionaste, hablaste, predicaste, no se hizo vida y te gobierna, no pasó nada. Necesitamos que la verdad nos gobierne. Entonces, cuando nosotros, ¿qué te pasa, Checho? Bueno, hermano, contrató un internet mejor, qué sé yo. Yo acá los veo recontra bien, que todos se están moviendo, que están felices, tienen una sonrisa impresionante. Capaz que seas vos el que tiene el internet mal. Saluda ahí al pastor Checho de Concepción del Uruguay. Si es que está en Concepción del Uruguay, porque se ha vuelto internacional y quién sabe en qué país de Sudamérica ande recorriendo.
Entonces, ¿están escuchando todos bien? Ahí me hicieron seña, hágame un dedito para arriba. Hoy está portándose, pero espectacularmente el Internet. Todos estos días he tenido una batalla impresionante, pero hoy se está portando bien. No vamos a hablar del Internet porque si no nos puede tirar la bronca. Entonces, somos administradores de verdades y tenemos que ser hallados fieles administradores. Entonces, esa verdad la escuchamos, se hace vida en nosotros, nos gobierna y produce vida y nosotros soltamos vida cuando esa verdad que escuchamos se hizo vida en nosotros. El asunto no es tener prédicas lindas. El asunto no es hablar lindo. El asunto es soltar la vida que se necesita soltar. Por años hemos escuchado muerte. Por años la gente lo único que hablaba era muerte, porque hablar incongruencias es hablar muerte. ¿Cuánta gente hemos, yo como pastor de años, cuánta gente he juzgado? ¿Cuánta gente he mandado al infierno con mis comentarios? ¿Por qué? Porque estaba en una posición en la cual miraba con mis ojos de juez, miraba con mis ojos de condenador. Sin embargo, tiene que venir Cristo, tiene que quebrarte, tiene que hacerte entender un par de cosas, entonces uno puede entender y tiene otra perspectiva. Entonces, cuando uno se encuentra con la revelación de Cristo, entonces uno comienza a buscar que esa revelación, que es una verdad, pueda gobernarnos. Se ha malinterpretado quizás que el Evangelio tenía que servir como medio, como forma que te pueda sustentar y que te pueda hacer rico y que te puedas hacer millonario y que puedas tener todas aquellas cosas que necesitas. Pero en realidad no se trata de eso, porque en realidad a Cristo hay que predicar sí o sí. De Cristo hay que enseñar sí o sí. Si tenés o no tenés, hay que predicar. Si tenés o no tenés, hay que hablar de su verdad. Porque no se trata de una situación económica, sino que se trata de la vida que se proporciona a través de lo que se enseña. Pablo, lo más extraordinario que enseñó, lo enseñó o lo escribió desde una cárcel. No estaba tan cómodo como para inspirarse, decir, no, estoy acá en una playa, estoy reinspirado, voy a escribir algo. No, estuvo preso. Y estar preso en esas cárceles no es precisamente el lugar donde nosotros quisiéramos estar. Sin embargo, cuando uno comienza a dejar que Cristo sea el gobierno que a través de las verdades nos gobierne, entonces nosotros comenzamos a desprendernos de lo llamado temporal o de lo llamado temporalidad y comenzamos a abrazar la eternidad. Necesitamos apuntar, decía Pablo, a las cosas eternas, no a las cosas temporales, no a las cosas que se corrompen, no a las cosas que se desintegran, sino que necesitamos ir por las cosas eternas. En vista del principio llamado revelación progresiva, las revelaciones posteriores no son contradictorias, sino son complementarias. No cometen errores, sino que revelan más verdades. La revelación es complementaria, se va complementando. Lo anterior va creciendo porque se va complementando. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando éramos obreros, de repente, en la iglesia, que se nos daba una oportunidad para que pudiéramos soltar una palabra o traer un agradecimiento, hablábamos varios obreros y los obreros hablaban cosas totalmente distintas y diferentes. ¿Por qué hablaban cosas totalmente distintas y diferentes? Porque no estaban gobernados por la misma cabeza.
Es decir, que había muchos pensamientos porque había múltiples cabezas, pero entendemos que hay una sola cabeza, y si hay una sola cabeza, necesitamos terminar hablando lo que esa cabeza piensa. La cabeza es Cristo y necesitamos hablar lo que Cristo piensa. Por eso Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Necesitamos sumergirnos en la mente de Cristo para poder hablar coherentemente lo que Él en este tiempo está hablando. Si yo no estoy conectado con su mente, no podré hablar lo que Él está hablando en esta temporada. Necesito hablar lo que Él habla por estar conectado a la mente de Cristo. Por muchos años hemos estado haciendo recorridas por las distintas ciudades, conociendo a pastores, conociendo a consejos pastorales, conociendo a confraternidad de pastores, conociendo a grupos pastorales. Algunas ciudades, como la de Rosario, tienen la suerte o tienen la bendición de tener un consejo pastoral, pero la ciudad de Corrientes tiene alrededor de 30 consejos pastorales. Entonces, mucha gente dice, no, acá no se puede hacer determinada cosa porque las iglesias están desunidas. Las iglesias no tienen unidad. Quizás, mucha gente diga, acá hay unidad o acá no hay unidad, porque a veces la unidad la tramitamos porque hay uno que piensa y los demás obedecen. No hay unidad quizás cuando todos tienen puntos de vista diferentes. Quizás son puntos de vista reales, pero son distintos puntos de vista. Entonces necesitamos tener todos el mismo pensamiento. ¿Y cuándo tenemos todo el mismo pensamiento? ¿O cuándo se produce la unidad? Cuando todos estamos en la misma mente. No cuando yo pienso y todos me obedecen, o yo pienso porque tengo la mejor de las ideas. Hay unidad cuando estamos sumergidos en su mente. Por eso necesitamos ir entendiendo que la revelación es progresiva y se va acomodando a nuestras vidas. Por eso lo que aprendimos hoy o lo que se nos hizo vida se complementará a lo que vendrá mañana. No tenemos que someter la Biblia a la cultura, sino la cultura se tiene que arrodillar ante nuestro Dios y la verdad suprema y absoluta establecida en su palabra. Cuando se juzga la ética de los hombres del Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento, la comparación puede ser muy injusta porque ellos no contaban con un Dios interior. Habría que leerlos desde la revelación y del pacto que operaban en sus días. El pacto abrámico habla de que lo único que había que ser era hijo de Abraham o pariente de Abraham. Esa era la única condición. Vos podías fornicar, podías adulterar, podías matar, podías hacer cuanto crimen se te ocurra. La única condición era que tenías que ser hijo de Abraham. No había otra cosa. Hijo de Abraham o pariente de Abraham, bendecido. El que no era, que se tengan las consecuencias, porque si se iban en contra de los hijos de Abraham, Dios ahí se metía en el medio. Entonces, tenemos que ver y medir a través del pacto en que esa gente transitaba, los del Antiguo Testamento. No podemos ir con un juicio desde nuestro pacto transitante, sino que necesitamos entender los pactos, el pacto edémico, el pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto mosaico, es decir, distintos pactos que regulaban el momento en el cual la gente estaba transitando en esos días. Otra de las cosas que necesitamos saber es la revelación de Dios ha sido gradual. La revelación de Dios ha sido gradual, culminando en aquella manifestación de su amor que llegó por medio de su Hijo Jesucristo. Los antes y el ahora, la revelación de Dios y la predicación del Evangelio por medio de la Iglesia, son dos caras de un mismo acontecimiento.
la revelación de Dios y la predicación del Evangelio por medio de la iglesia. Una de las cosas que vamos a tener que ir redefiniendo, porque por muchos años se ha hablado del Evangelio. Por muchos años se ha dicho del Evangelio que es la buena nueva, el mensaje correcto, el buen mensaje. Entonces nos hemos quedado con esa definición, que el Evangelio son buenas nuevas, pero nunca hemos ido o nos hemos sumergido en cuál es el mensaje o cuál es la buena noticia del Evangelio. Y nosotros nos damos cuenta de la buena noticia del Evangelio cuando nos sumergimos en el entendimiento de la cruz. Porque en la cruz es donde se produce todo. En la cruz es donde encontramos todas las cosas. Se nos devuelve la eternidad, somos salvos, nuestro espíritu es resucitado, estamos completos en Cristo en la parte espiritual y entendemos que la parte del alma se va regenerando a medida que vamos siendo crucificados. Es decir, que el mensaje extraordinario del Evangelio es el producto o lo que se produjo en la cruz. Por eso necesitamos entender que la revelación va a ir como aquella imagen que muchos de nosotros tenemos, que es esa pelotita de nieve que se cae de aquella montaña y se va por la ladera y va creciendo a hacerse una bola muy grande así de nieve. Es progresivo. Y la revelación no es por conocimiento, sino que Dios es el que imparte de su revelación. Él se da a conocer a través de las Escrituras, da a conocer su propósito en Cristo Jesús y nos hace partícipes. Tenemos que tener claridad en eso. En el estudio de las Escrituras es necesario entender que la única revelación de Dios está en su palabra. Querer ir más allá de lo que ya fue revelado, entrar en las prácticas de las ciencias ocultas o el ocultismo, el peligro del conocimiento revelado y no entendido. Es decir, hay mucha gente, por ejemplo, es una postura que yo tengo, porque yo al que necesito reflejar es a Cristo, ¿no? Yo necesito reflejar a Cristo. Ahí tengamos un punto de entendimiento todo, necesitamos reflejar a Cristo. Para reflejar a Cristo, necesito conocer a Cristo, ¿sí? Necesito conocer. Yo necesito conocer a la persona que voy a reflejar. Ese es un punto de contacto que todos tenemos y que tenemos que tener. Muy bien, perfecto. Yo necesito conocer todo lo que reflejo, porque se nos es dado que necesito dar a conocer a Cristo. Yo no necesito reflejar un demonio. Yo no necesito reflejar al diablo. Entonces, ¿por qué me voy a poner a investigar los nombres de los demonios? Si al que tengo que conocer es a Cristo. Hay gente que lo investiga. Allá ellos. Pero yo al que tengo que reflejar es a Cristo. Tengo que conocer de su amor. Tengo que conocer de su bondad. Y a veces hay cosas que me meto en lugares donde no fui llamado a meterme. Porque hay cosas que están en Dios y fueron solamente reservadas para Él. En algún momento se las vamos a preguntar seguramente, pero hay cosas que están reservadas para Él. Y solamente vamos a entender todo aquello que es revelado. Hay gente que fue llamada a cosas exóticas y extrañas. Bueno, allá ellos, es su revelación. Pero porque ellos escriban un libro, yo no voy a poder hacer todas esas cosas que hacen ellos, porque quizás no fui llamado, y es ahí donde me termino endemoniando por hacer cosas que no fui llamado a hacer. Yo fui llamado a revelar a Cristo, entonces tengo que conocerlo a Cristo.
Tengo que conocerlo a Él. Hay gente que se complica demasiado las cosas, siendo que al único que tenemos que ver es a Él y poder reflejarlo a Él. Hablemos del conocimiento revelado. La revelación se divide en periodos bien definidos y claramente separados. Esto constituye uno de los factores más importantes de la verdadera interpretación de las escrituras. Estas divisiones se conocen como las dispensaciones. Debemos abordar el estudio de las escrituras bajo la dispensación, perdón, bajo la dependencia del Espíritu para entender y comprender con conocimiento de causa lo que Dios ha revelado. La revelación apunta a Jesucristo. Toda la revelación apunta a Cristo. Toda la revelación apunta a Cristo. Toda revelación apunta a Cristo. Dios ha hablado muchas veces y de diversas formas, dice Hebreos 1:1. Es siempre el mismo Dios el que revela, siempre apuntaba hacia el mismo ser, es decir, a su Hijo. Y muchas veces y diversas formas eran fragmentos complementarios de una historia única encaminada en un cumplimiento que es la revelación y la manifestación en el Hijo. Estos años, todos estos años de caminar en este camino, de transitar en este Evangelio, he visto o he observado como determinadas modas, por así decir, o determinadas etapas, determinados modismos. Por ejemplo, me acuerdo la época en la cual César Castellano, que era un pastor colombiano que comenzó a hablar de los 12, ¿no? Que uno tenía que tener 12 discípulos y esos 12 discípulos tenían que tener 12, entonces vos no estabas con 12 personas, sino que a la vez estaba con 144 personas. Es decir, que todo lo que hablaba se iba reproduciendo de 12 en 12. Posteriormente a eso se vino todo lo que tenía que ver con los encuentros, un encuentro con Dios. Entonces, para los encuentros con Dios tenías que hacer, por supuesto, los preencuentros, después los encuentros, después los posencuentros y después los reencuentros. Toda una serie de cosas. También se nos ha enseñado acerca de la sanidad interior, de que el problema era que la gente tenía problemas en su interior, entonces había que sanarlas. Entonces pasaban por los distintos procesos. Hoy vamos a sanar una cosa, mañana vamos a sanar otra cosa, y pasado otra cosa, y vamos pasando por esos procesos. Entonces, después vino el avasallante tiempo profético en las cuales hacíamos actos proféticos, en las cuales hacíamos actividades, hacíamos actividades, hacíamos actividades proféticas, hacíamos distintas cuestiones, hasta el punto en la cual uno se volvía como alguien exagerado en lo que hacía. Se tomaba muy en serio, hasta el punto, le voy a mostrar algo que tengo acá de recuerdo, porque ya la fundí. Yo andaba por la calle con esto más o menos, ¿no? En cada predicador, a ver si se ve por ahí. Es una espada. Parece la espada de, de Grayskull. Tenía su funda y se ve la espada, no se ve por el...
pero tremenda espada lo que pesa esto. Y andaba con esta espada haciendo actos proféticos. Me acuerdo en una oportunidad que el profeta Moyano se fue al Cerro Unitorco, ¿vieron el Cerro Unitorco en Córdoba? Donde hay avistamiento de ovnis. Entonces fue con el apóstol Álamo y fue con el apóstol Juan Balistrelli y llevaban estacas para clavar por los distintos lados. Entonces, entre ellos comentaban, che, que se van a cazar vampiros que llevan tantas estacas. Es decir, que era un tiempo. Y todas esas cosas nos han traído hasta el hoy. Todo eso nos ha traído hasta el hoy. Pero el hoy nos habla de algo. Y ese algo se llama Cristo. No es que va a venir algo nuevo. No es que va a suceder algo extraordinario después de Cristo. Porque en Cristo están encerradas todas las cosas. Cristo es lo que necesitábamos haber entendido desde el inicio. Estos momentos en los cuales somos expuestos a la palabra, estos momentos en los cuales somos expuestos a la verdad reinante que es Cristo, nos resume un montón de tiempo perdido, porque nos hemos dado cuenta que si hubiésemos conocido a Cristo con anterioridad, nunca hubiésemos comprado lanzas, espadas, manto, talín, no andaríamos enterrando cosas o tirando sal o tirando aceite por todos lados, porque lo único que necesitábamos hacer era conocer de Cristo. ¿Cuántos hemos invertido en los encuentros, en los reencuentros, en gente que venía a ministrar sanidad interior, a gente que ha venido a desplumarnos en las congregaciones? ¿Cuánto hemos invertido? Gente que se traía sus propias arcas, sus propias arcas del pacto, donde había que llenarlas de dinero, donde había que suministrarle dinero, y en realidad, gloria a Dios, porque todo eso nos trajo a Cristo. Pero más de acá no hay. Acá es Cristo. Y si necesitamos conocer algo, necesitamos conocer a Cristo. Porque en Cristo lo apostólico se vuelve extraordinario. Porque en Cristo lo profético se vuelve extraordinario. Porque en Cristo lo evangelístico se vuelve extraordinario. Porque en Cristo lo pastoral se vuelve extraordinario. Porque en Cristo lo magistral se vuelve extraordinario. Necesitamos conocerlo a Él, más que nunca conocerlo a Él. Hay una sola cosa que separa o que nos separa, que está en la Biblia, que pone de un lado una cosa y que pone del otro lado otra cosa. Y eso se llama cruz y lo que aconteció en la cruz. Los que están de este lado de la cruz son los que operan en Adán. Los que atraviesan la cruz son los que operan en Cristo. Y Dios lo único que ve sobre la faz de la tierra es los que están en Adán o los que están en Cristo. Él no ve otra cosa. Los que están en Cristo son aquellos que han atravesado la cruz, que han atravesado esa muerte, esa sepultura y esa resurrección. Los que han pasado a este entendimiento. Estar de este lado y estar posicionado desde Adán y ver la cruz, lo único que hace es que nosotros nos imaginemos las cosas. Estar de este lado de la cruz es querer tomar una espada y querer pensar que con un acto vas a degollar a todos los demonios que se presentan delante de vos. Entonces, demonio, te corto la cabeza. Demonio, te abro
el estómago. Demonio, te arranco. Porque estamos de este lado de la cruz y nos estamos imaginando que los demonios están aterrorizados. ¿Sabes de quién se aterrorizan los demonios? De aquellos que han sido crucificados, de aquellos que han accedido a la verdad, de aquellos que han encontrado en Cristo la verdad. Eso sí, que el infierno tiembla por esas situaciones. Y siempre está presente en que uno puede vivir de una imaginación o puede vivir de una realidad. Adán siempre te va a hacer vivir de la imaginación, pero Cristo te va a hacer vivir su realidad. Y siempre tenemos la opción. Aquellos que están en Adán siempre van a estar consumiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquellos que están en Cristo van a consumir el árbol de la vida, porque el árbol de la vida es Cristo. Entonces, de acuerdo a lo que te alimentes o de acuerdo a qué árbol te alimentes, entonces serás lo que serás. Y esto me recuerda a la película, esta película que ahora ya pasó a ser vieja, ¿no? Pero en su momento, que era la película de Matrix, en la cual había una realidad que todos vivían, pero no era lo verdadero, no era lo correcto, porque había una realidad debajo de esa supuesta realidad. Entonces llega el momento en la cual hay dos píldoras o dos pastillas. Una era de un color y otra era de otro color. Entonces le da para que decida el personaje qué es lo que vas a hacer. ¿Vas a seguir viviendo la mentira que vive todo el mundo o vas a vivir la realidad? Es decir, que le estaba presentando que tenía que decidirse. Somos nosotros los que tenemos que decidirnos qué es lo que vamos a vivir. Si vamos a vivir de la imaginación, vamos a vivir de la realidad de Cristo. Es una decisión diaria que tenemos que tomar. Es una decisión continua que es la que tenemos que tomar todos los días. Vivir de nuestra imaginación o vivir de la realidad de Cristo. Que el Señor nos salude. Y que cada una de estas palabras pueda traer el entendimiento que estamos necesitando. Yo declaro que todas aquellas palabras que han sido soltadas en este día se acomodarán en nuestras vidas, que el Espíritu trabajará, que el Espíritu hará la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Declaramos un tiempo extraordinario. Declaramos sobre el norte, sobre el sur, sobre el este y sobre el oeste, que nacerá gente a esta realidad que se llama Cristo, que no solamente observará o mirará la cruz de este lado, sino que se atreverá a cruzarla, se atreverá a morir con Cristo, se atreverá a ser sepultado con Cristo y se atreverá a ser resucitado juntamente con Cristo. Declaramos que viene una temporada en la cual nacerá una generación que no estará contaminada por la religiosidad, sino que será una generación limpia de todo aquello que ha empañado por años a la iglesia, que este es el tiempo de la limpieza de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de proyectarnos, de nuestra forma de pensar. Lo declaramos en el nombre de Jesús, lo declaramos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén.